Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de conductas que tenemos que evitar para tener pocos problemas con el SAT o ninguno. No se vaya, tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de 5 conductas que normalmente nos llegan a generar muchos problemas con la autoridad. De hecho, nuestro invitado nos sugirió que le llamáramos al programa las 5 pesadillas en materia tributaria y recibimos nuevamente a tu casa, al doctor Juan Alberto Carrasco, quien nos va a platicar de este tema. Mi querido Jaime, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a tu audiencia y bueno, pues vamos a hablar de lo que yo le llamo las 5 pesadillas en materia tributaria, cuestiones que traen consecuencias terribles, o sea, cuando cualquiera de estas conductas te va a llevar a situaciones que no le deseamos a nadie. Claro, y hay por ahí una máxima que dice que a nadie le gusta pagar impuestos, aunque hay estudios que han demostrado que algunos países donde se ven bien reflejados los impuestos, deja de ser menos nocivo, menos perjudica a la gente. Está muy interesante el de la sociología jurídica. Sí, claro, totalmente, pero bueno, estamos en una realidad creo que totalmente distinta, ¿no? Creo que en México, en términos generales, no vemos reflejado el pago de los impuestos y difícilmente le gusta a la gente, pero finalmente la relación que existe por ese contrato social con el Estado y con esas obligaciones que ellos generan, pues hay que pagar impuestos y hay conductas, sobre todo con una autoridad fiscal tan incisiva, tan excesiva, tan abusiva en muchos de los casos, hay que llevarla con calma. Así es. Dices, hay 5 conductas que tendríamos que evitar, que se nos pueden convertir en una pesadilla. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera conducta que tendríamos que evitar para no tener problemas con el SAT? Antes de entrar en materia, quisiera decir brevemente que recordemos, para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a hablar, que el contribuyente, el ciudadano en particular, tiene 2 tipos de obligaciones tributarias, las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. Las obligaciones sustantivas, la sustancia de la obligación tributaria, pues ¿cuál es? Pues pagar impuestos, ¿no? Y después existen las obligaciones formales, hacer, no hacer, permitir o tolerar. Muchas veces pudiera darse el caso de que no existe una obligación sustantiva, no existe un crédito fiscal a cargo, no hay dinero que tienes que enterarle al Estado, sin embargo hay obligaciones de forma que te pueden salir mucho más caras. Y hay muchísimas obligaciones, creo que estamos sobreregulados, pero en especial yo he detectado 5. Si quieres empezamos, ahora sí como dicen, empezamos por el principio. La primera, pues, aunque pareciera una obviedad, es más común de lo que pensamos y es no estar inscritos al RFC. Ok, y por ahí el Código Civil establece que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y hay mucha gente que tendría que contribuir, como contribuimos todos, por la obtención de ingresos, por la realización de actividades, por múltiples circunstancias y condiciones que se presentan en su vida cotidiana y particularmente las que refieren a la obtención de ingresos nos establecen una obligación que además a partir de este año es obligatoria para los mayores de edad. Así es. Y la inscripción al RFC, como bien lo señalas, ahora es obligatorio a partir de que entramos a la mayoría de edad. Sin embargo, vemos que hay muchas operaciones, probablemente algún empresario, algún prestador de servicios, alguien que pues genera la economía familiar, dice, bueno, eso no me afecta, no me compete, pero recordemos que extienden su actividad económica y financiera hacia su círculo cercano, hacia sus familiares, y resulta que le transfieren a la mamá, al compadre, prestan, hacen transferencias, y ahí es cuando tendríamos que ver ahora todo el racimo, todo porque la fiscalización hoy no es
aislada. Hoy vemos una fiscalización en racimo, ¿no? Todo el clúster, toda la infraestructura. Redes que le han llamado incluso las las redes, autoridades, ¿no? Así es. Entonces, pues lo primero que tendríamos que ver es si toda nuestra red está al corriente con la primera y básica obligación, estar inscritos al RFC. Entonces, la primera recomendación es, pues, saquen su constancia. Sí, y aquí hay una circunstancia, se da la reforma para 2022 y en 2021 se discutía si todos los mayores de edad tendrían que ser obligatoriamente inscritos al registro de contribuyentes. Se alegaron cuestiones que a mí me parecen totalmente ajenas y absurdas, que para que tramites el título, que para que tramites tu cédula. No tiene nada que ver porque para eso habría otros medios. Es que hoy estamos viendo un control poblacional a través del derecho fiscal. Es un control total y absoluto, pero en esa imprecisión que suelen tener los legisladores, se estableció que es obligatorio inscribirse al registro de contribuyentes, sin embargo no se establece ninguna sanción al incumplimiento. La ley tiene esa naturaleza, es coercitiva. Cuando no es coercitiva, a mí me parece difícilmente se va a acatar. Sí, estoy de acuerdo contigo, no existe la sanción directa, sin embargo existen muchas sanciones que indirectamente sí se van a aplicar, porque de entrada recordemos que, por ejemplo, el no presentar una declaración anual duplica el término de la caducidad, ¿no? O sea, todos nos hemos quedado, o se han quedado, la mayoría se ha quedado con decir 5 años, si en 5 años no me revisaron ya no hay problema. Momentito. Si usted no presentó su declaración anual, el término se duplica de entrada. Y si ya estás inscrito al RFC y por ahí fuiste al casino, vendiste tu coche, hiciste una actividad informal, ya estabas inscrito o ya estabas obligado a estar inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, y por los ingresos que obtuviste, recordemos que la ley es muy clara, estamos obligados por una serie de ingresos que remata diciendo por cualquier tipo. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay supuestos que a mí me parece que deberían ser de excepción. A mí me parece que la ley, en particular el Código Fiscal, tendría que ser más preciso respecto de quién debe y quién no debe inscribirse. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo. Quien no tiene actividad económica, creo que no estarían los supuestos. Sin embargo, si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Diálogos Fiscales. El día de hoy habilitamos las instalaciones del Squash El Temazcal. No se vaya. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos. Estamos platicando con el doctor Juan Alberto Carrasco. Oye, Juan, no me inscribo, no tengo obligaciones, ¿tendré problemas en el futuro? Sin duda. Yo coincido completamente contigo. Creo que están revolviendo la gimnasia como la magnesia y que están utilizando el tema, la potestad tributaria, como un tema de control poblacional, como un tema sancionador, porque con eso pues, nos están metiendo a todos en el redil. Sin embargo, estemos o no estemos de acuerdo, lo triste es que, y lo preocupante es que ya está la obligación, porque aun cuando te dan de alta, yo me refiero básicamente no estar inscrito al RFC si estás teniendo actividades, si estás teniendo ingresos. Por supuesto, está el tema que tú comentas, que ahora la obligación es a partir de los 18 años, lo cual se me hace un absurdo, un exceso, un autoritarismo, una persecución fiscal, un garrote tributario a todas luces. Sí, que va más allá de lo fiscal, porque finalmente si no tengo actividades, el SAT ya recolectó de mí todos mis biométricos, mis datos personales, mis datos de identificación, es control poblacional. De localización. Es control poblacional.
Totalmente, ¿no? Pero bueno, es un problema y puede generarnos un problema futuro el no estar inscritos, sobre todo cuando hay actividad económica. Pero después mencionas también la contabilidad, la siempre denostada contabilidad, la mal valorada. Así es. Pero no llevarla nos puede generar problemas a tu percepción. Efectivamente, miren, ¿de dónde nacen los impuestos? De la contabilidad. Y si no tienes contabilidad, le abres todo el abanico de facultades a la autoridad para llegar a un tema peligrosísimo que es la presunción de ingresos, ¿no? La determinación presuntiva. Entonces, la contabilidad es tu mejor escudo, es tu mejor herramienta, no solo para tomar decisiones financieras, ya lo veíamos en otro programa que me hiciste favor de invitarme, sino ahora ya aterrizándolo más en el ámbito tributario, la contabilidad es tu mejor escudo ante las autoridades fiscales. Pero yo quiero decirle una cosa, le quiero decir algo a tu auditorio. No solo llevarla correctamente, porque hay una gran diferencia. Yo recuerdo que en alguna ocasión hace años te escuché al inicio de un curso que estabas impartiendo a colegas, a contadores, y decías: es tiempo de que los contadores aprendan contabilidad, porque desgraciadamente el exceso de normatividad o de actividades pues, nos llevan a llevar una contabilidad pues de pantalla, de lo mínimo indispensable, pero no, hoy más que nunca hace falta llevar la contabilidad y llevarla bien. Pero ¿qué pasa? Porque la misma ley dispone en muchos de los casos que hay ciertos regímenes que no estarán obligados a llevar contabilidad en términos del código, y entonces eso se entiende por los contribuyentes como entonces no tengo que hacer nada, como entonces el contador es un exceso, el contador es innecesario. Si el régimen me dice particularmente no hay que llevar contabilidad, no hay que llevar contabilidad. Es una verdad a medias, y dicen que una verdad a medias es una mentira completa. Quizá para efectos fiscales o para ciertos efectos fiscales no tienes la obligación de llevar la contabilidad. Sin embargo, cuando vemos pros y contras de llevarla, definitivamente mi recomendación es vamos a llevarla mejor. Claro. No estar localizado. Resulta que venimos de un periodo económico complejo, un periodo de salud también igualmente complejo, en donde pues, la gente que estaba en los grandes corporativos bajó a los medianos corporativos, los de los medianos a los pequeños, y los de los pequeños corporativos, sus zonas de oficina, se fueron a su casa a trabajar. Y el SAT, buscando contribuyentes, llega a zonas habitacionales, llega a cualquier lugar, o en un edificio, a veces un edificio de oficinas, y le dicen, no, pues aquí no lo conozco, y con eso el SAT dice, está como no localizado. Y esto podría tener como consecuencia, pues, entre otras cosas, cancelación de certificado de sello digital, previa inhabilitación, podrían ubicarlo en los supuestos del artículo 69B, una gama muy amplia de consecuencias por estar como no localizado, en muchos de los casos, por una indebida actuación en el ámbito de lo físico de funcionarios del SAT. Esa es la tercera pesadilla, no estar localizado. Y aunque en tribunales se ha discutido mucho lo que implica y significa no estar localizado o estar como no localizado, bueno, pues lo que tenemos que tener bien presente es que debemos estar monitoreando en todo momento nuestra situación del domicilio ante la autoridad. Miren, no les cuesta nada. Yo les recomiendo que terminando este programa o al otro día, no sé en qué momento lo van a ver, pero que inmediatamente ustedes chequen cómo está su domicilio ante la autoridad, porque hay una cantidad impresionante que dice no localizado. Sí, hay un procedimiento en la página del SAT donde te dice haz una verificación de domicilio cuando existe esa presunción de que no estamos localizados, pero en la práctica no hay citas, no hay atención por parte del SAT, y en algún momento se llegó a recurrir incluso a la Prodecon para ir con la Prodecon y decir, oye Prodecon, te aviso que pedí que hicieran la verificación de mi domicilio, infórmale a la autoridad, le informaba a la autoridad, y entonces la autoridad ya con esa presión que tenía por parte de Prodecon iba, pero incluso la Prodecon, sobre todo con esos golpes que le han dado al presupuesto, no son tan efectivos en ese ámbito. Pues la recomendación sería que metieran una aclaración por su buzón tributario, invocando el 8º constitucional, y pues dejen el antecedente, ¿no? Sí, y hay otro tema bien importante, ¿eh? Muchas veces se da que está el domicilio, pero el domicilio es interior 1, inciso B, mezanine, ¿me explico? Pero eso nomás está en la imaginación del contribuyente.
por favor, presten mucha atención, con mucha diligencia, a tener en orden su domicilio fiscal, su alineación y número oficial, su uso de suelo, todos los requisitos que les pide el ayuntamiento o la delegación en la que se encuentran, por favor, cúmplanlos. Eso puede hacer la diferencia, porque en caso de una visita domiciliaria, sobre todo si usted está en un interior, en un mezanine, en alguna variante de domicilio, llega el visitador del SAT, el que va a inspeccionar, y dice, bueno, es que aquí dice que es interior 1, piso 2, mezanine, pero pues no lo veo claramente, muéstreme usted los documentos, y no lo puede acreditar, le van a poner ahí un problema en su domicilio fiscal, y créame que se le puede convertir en una auténtica pesadilla. Sí, totalmente, porque las consecuencias son importantes y lo hemos vivido en la práctica. Además, yo creo que hay por ahí un par de temas más que nos van a quedar pendientes para el siguiente segmento. Vamos a hacer un corte, estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Quédese porque se va a poner interesante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos a seguir platicando de estas 5 pesadillas en materia tributaria, que además, bueno, el nombre es bastante ilustrativo. Hay gente con la que no nos gusta hablar, a veces hasta de la familia, ¿no? Hay veces con la que no tenemos comunicación. Y no les hablo. Y no les hablamos, por ejemplo. Hay organizaciones con las que no queremos tener ningún contacto y creo que una de ellas es el SAT. O sea, finalmente es una figura que tiene una función de recaudación, pero que desde 2014 estableció un procedimiento de comunicación electrónico, moderno, con la expectativa de que fuera creciendo en cuanto a sus alcances, y sin embargo se declaró inconstitucional y algunas personas se ampararon, se quedaron sin buzón, pero hoy la comunicación con el SAT es muy frecuente, las famosas cartas de invitación, las invitaciones de vigilancia profunda, los mismos actos de fiscalización que derivan del artículo 42 de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, las facultades de gestión. Ya la comunicación es muy amplia, pero hay quien se sigue negando a aceptar que estamos en unos tiempos en donde perder comunicación con la autoridad puede generarnos problemas. Sería la cuarta, no estar en comunicación con las autoridades, específicamente con el SAT, pero en general las autoridades fiscales. Yo no quisiera, pero tenemos que estar en comunicación. ¿Cómo se da hoy esa comunicación entre el SAT y los contribuyentes? Pues mira, hay una recomendación muy práctica que yo siempre hago a los empresarios y les digo, no delegue su buzón tributario, hágame caso, no lo delegue. O sea, sí que se lo cheque su contador, sí que se lo cheque su departamento contable, administrativo, etcétera, pero yo siempre sugiero que, de verdad, he visto historias de terror, pero yo siempre sugiero que sea el propio empresario. Es tal la trascendencia económica, incluso en la modificación de la tipología de lo que está sucediendo, que por favor chequen directamente, que cada contribuyente cheque directamente su buzón tributario. Es la mejor manera de estar en comunicación con el SAT, saber cuándo nos está tocando a la puerta. Hoy está pasando algo que yo creo que
que me gusta que empiece sus actuaciones con una atenta invitación, ¿no? Te invitan, entonces atendamos las invitaciones, pero para atenderlas pues hay que enterarnos, ¿no? Sí, hay una comunicación que debemos tener con el SAT, estoy totalmente de acuerdo, porque hoy te invitan, porque hoy te requieren, pero finalmente hoy cuando llega una carta de invitación, que ha sido, vamos a decirlo sin tapujos, es un medio moderno de fiscalización, porque al final del día eso positivo. es sin el carácter formal que ellos le restan, incluso desde el planteamiento de lo que es una carta de invitación, pero al final del día es un medio de coerción para que paguemos. Tiene sus reglas esta comunicación, porque la gente dice, bueno, es que yo no quiero hablar con el SAT, porque el SAT me va a determinar, me va a decir, me va a obligar, y en cierta forma, cuando hemos asistido a estas reuniones con el SAT, bueno, pues entre líneas te están diciendo tienes que pagar, o sea, no es que te esté invitando. Esta comunicación, ¿qué tan formal es particularmente la de las cartas de invitación? ¿Qué tantos alcances tiene en términos jurídicos? Es una pregunta compleja y con muchas aristas de respuesta. Yo lo que diría es, porque no hay una respuesta genérica a esta pregunta, lo que yo diría es, bueno, una vez que se enteran ustedes que les ha llegado una comunicación con el SAT, porque yo lo que estoy diciendo es que pues, no nos vayamos de bruces, ¿no? Sin mediar las consecuencias, sino que inmediatamente que nos enteramos empieza una cuestión, se activa el cronómetro, ¿no? El tiempo empieza a transcurrir. Entonces lo primero que hay que hacer es saber qué nos están diciendo e inmediatamente sentarnos con nuestro asesor, con la gente de nuestra confianza, para que analicemos la situación y bueno, ya tomemos la decisión de si vamos, si no vamos, en qué términos vamos, pero eso ya es casi de cada circunstancia. Lo importante es conocer que están tocando a la puerta, ¿no? Es como, siempre asegúrate que el timbre esté conectado, que no vaya a ser que están tocando y tú no escuchas. Ok, me parece algo importante esa parte que señalas, en donde dice, cada quien es responsable de su buzón tributario, debiera hacerlo, y después podemos delegar funciones secundarias en alguien que como un órgano de control esté revisando lo que está pasando con el SAT. Pero bueno, me parece fundamental, porque sí, efectivamente, como mencionas, hay historias en donde el contribuyente se entera de incumplimientos, de obligaciones, de revisiones, hasta que ya no hay nada que hacer. Así es. Y es sumamente importante. Ahora, cada persona tiene desde su ámbito de persona física, persona moral, desde su profesión, actividad o lo que sea, distintas obligaciones. No todas las obligaciones son las mismas y por consecuencia no todos somos afectos a presentar las mismas declaraciones formales y materiales, formales y de pago. Cada quien tiene sus obligaciones, pero en muchos de los casos hemos detectado que hay gente que tiene incumplimientos y muchas de las veces formales, que les llegan a significar incluso costos bastante elevados, o algún otro tipo de problemas como restricción de sellos, como cancelación de firma. ¿Qué tendría que hacer un contribuyente para estar al tanto de que todas sus obligaciones han sido cumplidas de forma adecuada? Hay cuestiones que, mira, tenemos que evolucionar en esta cultura empresarial tributaria. Estamos muy acostumbrados a ver que el empresario de lo último que quiere saber es de impuestos, ¿no? Entonces, lo vemos en la FIEL, por ejemplo, cuando van y le toman sus biométricos, al final le sacan una Biblia, le dicen ponga su mano, jure sobre la Biblia que no le va a entregar su FIEL a nadie, menos al odioso de su contador. Y saliendo del SAT, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, oiga, contador, ahí está la FIEL. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, lo delegan. Lo que yo les recomiendo, y cada vez que tengo oportunidad de hablar con un empresario que busca pues alguna asesoría, alguna consultoría, lo que le digo es, hay cosas de las que usted se tiene que involucrar, como checar el buzón tributario y estar pendiente de sus obligaciones. Cheque usted cuáles son las obligaciones que tiene, porque hay ocasiones donde dicen, híjole, yo ni siquiera sabía que estaba dado de alta con tal obligación y no la ha presentado durante años. Entonces, eso, como tú dices, el incumplimiento de una obligación formal se puede convertir en una pesadilla monetaria increíble con el paso del tiempo. Entonces, cheque usted cuáles son sus obligaciones que tiene dadas de alta, a qué declaración está obligado y esté pendiente de que todas se presenten. Sí, totalmente, porque el dinero no abunda en estas épocas y creo que tenemos que cuidar hasta el último centavo. Juan Alberto, en 30 segundos yo te pidiera concluir. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con el fisco para evitarnos todas estas pesadillas que has estado señalando?
Pues mira, si en 30 segundos lo que yo diría es que sabiendo qué está pasando. Y si no estás dado de alta en el RFC, si no llevas contabilidad, si no te localizan, si no cumples con lo que hemos estado hablando, se va a perder esta información. El que tiene la información tiene el poder. Y hoy necesitamos necesitamos la información de lo que está sucediendo en el aspecto tributario. Sí, totalmente de acuerdo y bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan a nuestro público porque pues, finalmente vivimos tiempos difíciles que con una sana convivencia con el SAT podemos mejorar. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales. Juan Alberto, como siempre, tu casa y las puertas están abiertas para que nos acompañes y nos traigas temas tan interesantes como este que siempre nos dejan una semillita de duda, que siempre nos dejan un espacio para reflexionar. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.